En este tutorial veremos la utilización de la herramienta hipervínculo o vincular información. En ocasiones, de acuerdo a el libro o de acuerdo al trabajo que estemos realizando, podemos utilizar o podemos estar utilizando una planilla que tenga cierta cantidad de hojas, ¿sí? O varias cantidades de hojas. Para poder desplazarnos o ir a una determinada hoja rápidamente o desplazarnos por la misma hoja y poder ir rápidamente a otra sección de la misma hoja, podemos utilizar la herramienta vincular o hipervínculo. El hipervínculo es un enlace que se hace partiendo de una determinada información, de un texto o de un número, hacia otro sector del mismo libro, que puede ser otra hoja, o hacia otro sector de la misma hoja. Entonces, cuando nosotros a veces tenemos un libro con muchas hojas y queremos, por ejemplo, pasar o ir rápidamente a una determinada hoja, podemos realizar o utilizar esta herramienta. También, si tenemos una hoja con gran cantidad de información, podemos enlazar una sección de la hoja con otra para poder desplazarnos rápidamente dentro de la misma hoja. También se pueden hacer hipervínculos externos, es decir, hacia otros documentos que se encuentren en otro lugar. En pantalla yo tengo ya una planilla en donde tenemos varias hojas. Tenemos, por ejemplo, la hoja resumen, primer año, segundo año. En la hoja resumen tengo 3 especificaciones: primer año, segundo año, tercer año, y la idea es que al pulsar sobre la palabra primer año, automáticamente me lleve a la hoja con el nombre primer año y me muestre la cantidad de alumnos que se encuentran o que están cursando el primer año de la carrera. Lo mismo, al hacer un clic en segundo año, el enlace me pueda llevar a la hoja determinada y me muestre la cantidad de alumnos que hay en segundo año. Para eso nosotros vamos a utilizar justamente la herramienta hipervínculo o vincular información. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la celda, ¿sí?, donde está el texto que queremos vincular. Una vez que seleccionamos, en este caso yo voy a seleccionar primer año, vamos a dirigirnos a la ficha insertar y aquí vamos a encontrar una cinta o un grupo que dice vínculos y ahí se encuentra la herramienta de hipervínculo. Vamos a hacer un clic sobre la herramienta hipervínculo, se va a abrir un cuadro en donde nosotros podemos ver a la izquierda hacia qué elemento queremos vincular. Podemos hacer un vínculo a un archivo o página web existente, podemos hacer un vínculo a un lugar de este documento, es decir, dentro del mismo documento que estamos trabajando, podemos crear un nuevo documento y vincular hacia él, o podemos hacer un vínculo a una dirección de correo electrónico. En este caso yo voy a hacer un vínculo dentro del mismo documento que estoy trabajando. Entonces, a la derecha me va a mostrar el texto que yo seleccioné para vincular, la celda donde yo quiero que vaya dirigido el vínculo, y aquí voy a seleccionar a qué hoja quiero que vaya o se enlace este texto. Puedo hacer un vínculo a la misma hoja, pero en este caso yo quiero que el vínculo me lleve a la hoja que se llama primer año. Si yo quiero, en este caso me va a llevar el vínculo a la hoja que se llama primer año y a la celda A1 de esa hoja. Si yo quiero que el vínculo vaya directamente a otra celda de la hoja primer año, lo que voy a hacer es escribir a qué hoja quiero que me tire o que me lleve ese vínculo. Por ejemplo, a la celda C1. Entonces me va a llevar a la hoja primer año y específicamente a la celda C1 de esa hoja. Una vez que tenemos especificada esta información, vamos a pulsar el botón aceptar. Vamos a ver que el texto primer año va a cambiar de color, va a quedar subrayado porque es un vínculo, y al colocar si el mouse sobre este texto, vamos a ver que el mouse va a tomar la forma de una manito. Al hacer un clic sobre este texto,
me va a llevar automáticamente a la hoja primer año. Si nos fijamos en la especificación, el nombre de la hoja, vamos a ver que estamos en la hoja primer año y aquí es donde me va a mostrar toda la información o la cantidad de alumnos que hay en primer año de las distintas carreras. Fíjense que también automáticamente el cursor, ¿sí?, quedó seleccionado, o la celda que está seleccionada va a ser la celda C1, porque al realizar el vínculo yo le pedí que automáticamente se dirija a esa celda. Para volver también podemos hacer otro vínculo. Por ejemplo, aquí debajo yo tengo la palabra resumen, podemos seleccionar. Lo que va a hacer en este caso es volver a la hoja resumen, seleccionar el texto, en la ficha insertar, vamos a ir a hipervínculo, vamos a seleccionar vincular a un lugar de este documento, vamos a seleccionar la hoja resumen y en este caso le voy a dejar simplemente que vaya a la celda A1 de la hoja resumen. Pulsamos el botón aceptar y nos fijamos si el vínculo funciona. Al hacer un clic allí o al hacer un clic sobre el texto resumen, automáticamente me tiene que llevar a la hoja con el mismo nombre. En este tutorial entonces hemos visto cómo poder utilizar la herramienta hipervínculo.